¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Siempre es un gusto estar acá con ustedes, aprendiendo cada día más. Iniciemos. Entonces vamos a iniciar. Bienvenidos sean todos a la clase de matemática de esta semana. El tema es secciones cónicas. ¿Sí? Y aquí tenemos una pequeña figura que nos representan estas secciones cónicas. ¿Sí? Tenemos la circunferencia, tenemos a la elipse, tenemos la parábola y la hipérbola. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a explicar qué significa cada una de ellas y cómo las podemos encontrar. Esto lo encontramos en la página 202 y 203 de su libro, ¿verdad? Del libro de matemática. Empecemos. Bueno. Tenemos entonces acá, a ver, ¿qué figura tenemos acá? Es un cono circular recto, ¿verdad? Nos permite determinar cada una de las secciones cónicas que vamos a ver esta mañana. Bueno, pero las partes de un cono son las siguientes. La parte de acá, miren, la parte externa del cono, o sea, de la orilla desde la parte de arriba, desde esta parte, hasta la base, ¿verdad? A eso se le llama generatriz, ¿sí? Esta generatriz es la distancia que hay entre el vértice hasta la base, y eso es en todo el cono circular. ¿Bien? Bueno. El punto que tenemos en la parte de arriba, este puntito que está acá, este se le llama vértice del cono. Hay un eje, ¿verdad? Que es exactamente vertical, que se encuentra en el centro, ¿verdad? Del vértice y en el centro de nuestra base, ¿verdad? Este es el eje. ¿Ya? Y a esta parte de acá abajo, miren, esta parte de acá es un círculo o nuestra base, ¿verdad? También del centro a cualquier orilla, ahí tenemos el radio. Pero estas son las tres partes que vamos a estudiar, ¿verdad? Cuando vayamos a encontrar las secciones cónicas. ¿Sí? Entonces estas son las partes, ¿verdad? Del cono circular recto. Bueno, pero ¿qué es una sección cónica? Una sección cónica es una curva que se obtiene al intersecar un plano con una superficie cónica. A la superficie cónica que vamos a utilizar, bueno, en este caso sería un cono. ¿Sí? Y el plano que vamos a utilizar para intersecar a ese cono, sí, es un rectángulo, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos. Miren, estas serían las 4 secciones cónicas. Y acá tenemos el cono. Miren, si nosotros colocamos, ¿verdad? Acá en esta parte, aquí tenemos nuestro cono. Bueno, aquí tenemos 2 conos, ¿verdad? Si nosotros cortamos este cono exactamente horizontal o perpendicular a la base, ¿verdad? Exactamente horizontal, vamos a obtener la siguiente figura. Si nosotros la vemos de la parte de arriba, vamos a obtener un círculo. ¿Sí? El círculo, como ya lo saben, ¿verdad? Posee el centro, que es el punto del centro, y también un radio, ¿verdad? El radio, ¿verdad? Es la distancia que hay del centro a cualquier punto de la orilla, ¿verdad? Y eso es equidistante. ¿Qué significa eso? De que tiene la misma distancia en todo el círculo. ¿Sí? Entonces, eso para recordar un poquito de lo que es el círculo. Pero, ¿qué sucede cuando nosotros seccionamos, ¿verdad? Nuestros conos. Por ejemplo, acá, si nosotros trazamos esta parte de acá perpendicular, ¿qué significa eso? Exactamente horizontal a nuestra base, vamos a obtener un círculo, vamos a obtener esto. Pero ¿qué sucede cuando nosotros inclinamos ese plano que le vamos con el cual vamos a seccionar? Ya no se forma un círculo, sino que se forma una elipse. ¿Ya? Una elipse, en otras palabras, es un óvalo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la elipse consta de 2 puntos, ¿verdad? Un punto acá y un punto acá, que la distancia que hay entre los puntos de la orilla también son equidistantes con respecto al centro, ¿verdad? De acá son equidistantes y de acá también son equidistantes. Pero los demás puntos no son equidistantes. ¿Por qué? Porque acá surge una reducción en nuestra figura. Ahora bien, ¿pero qué sucede cuando nosotros inclinamos más aún nuestro plano?
Miren, si nosotros lo inclinamos más y cortamos prácticamente la base del cono, ya no tenemos ni un círculo y tampoco tenemos una elipse. Vamos a obtener esta figura y esta figura se le llama parábola. ¿Ya? Y vamos a obtener esta. Entonces la parábola también tiene sus diferentes partes. Tiene un foco, una directriz, ¿verdad? Y los puntos que equidistan al foco, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante ya estudiando cada una de ellas. Y por último, tenemos acá, ¿verdad? Si colocamos exactamente vertical nuestro plano, ¿verdad? Y a la hora de cortar los dos conos, obtenemos dos figuras. Alguien podría decir de que son dos parábolas y tiene razón, son dos parábolas, pero cuando se tienen dos parábolas una enfrente de otra, a eso se le llama hipérbola. También consta de puntos, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Estas serían las 4 secciones cónicas, ¿verdad? Círculo, elipse, parábola e hipérbola. ¿Sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Dependiendo de la forma de cómo el plano corta la superficie cónica, hagamos de cuenta de que nuestra sección cónica es un pastel y nuestro plano que corta es el cuchillo, ¿verdad? Entonces, si nosotros partimos nuestro pastel, vamos a obtener diferentes secciones cónicas. Entonces, la primera, acá lo tenemos. Vamos a estudiar ahorita cada una, independientemente. Y ahorita imaginemos que tenemos esta figura acá y cortamos. Si nosotros vemos de la parte de arriba, ¿verdad? Si nosotros observamos de esta parte, ¿verdad? Vamos a observar la siguiente figura, ¿verdad? Una circunferencia o un círculo. Miren, ahí lo tenemos. Miren, viéndolo de la parte de arriba. Ahorita necesitamos que utilice su imaginación. Si nosotros observamos esta figura de la parte de arriba, vamos a obtener esto. Y esta sería nuestro plano que cortó nuestra figura, ¿verdad? Este sería el plano que cortó nuestra figura. Entonces, ¿qué figura se formó acá? La circunferencia, ¿verdad? O el círculo. Entonces, ahí lo tenemos. Miren, esta es la figura que se formó y esta sería nuestra primera sección cónica. Siempre viéndolo de la parte de arriba. Vamos con la siguiente. Pero, ¿qué sucede si nosotros inclinamos un poco ese corte? Ya no lo hacemos exactamente horizontal, sino que lo hacemos con cierto grado de inclinación. Entonces, a esta figura se le llama elipse. Y esta, si la vemos de la parte de arriba también, si la vemos de esta parte de acá arriba, vamos a obtener la siguiente figura. ¿Ven? La vamos a obtener así. Ya, entonces, si se dan cuenta, la inclinación en la vista nos permite no ver rectángulo nuestro plano, sino que es como un trapecio más o menos, ¿verdad? Por los grados de inclinación que le colocamos. Entonces, esta figura, ¿verdad? Ya no es un círculo porque ya no tiene distancias iguales, sino que esta es una elipse. Y es un poquito más reducida y alargada, ¿verdad? Tenemos esta otra. Si nosotros realizamos el corte exactamente, ¿verdad? Trazando la base, esta parte de aquí abajo, si nosotros trazamos este corte, vamos a obtener la figura que se llama parábola. Esta parábola, si nosotros la estudiamos, esta se estudia en las ecuaciones cuadráticas. La ecuación es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, cuando observemos una ecuación elevada al cuadrado, automáticamente nosotros sabemos de que es una parábola. ¿Ya? Y consta de 3 partes, ¿verdad? Ax al cuadrado más bx más c. Por lo tanto, si nosotros hacemos esto, y acá, si lo vemos de la parte de arriba, tal vez no nos vamos a dar cuenta, pero si lo vemos de perfil,
si lo vemos de perfil de esta parte acá, así, si lo vemos así de frente, vamos a obtener la siguiente figura. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra parábola, viéndola de perfil, ¿sí? O sea, viéndola de frente, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nuestra parábola, que sería esta, miren. Entonces, esta puede abrir hacia arriba y puede abrir hacia abajo. Cuando abre hacia abajo, quiere decir de que el primer valor de nuestra ecuación es negativo. Pero si abre hacia arriba, por ejemplo, si abre así, el primer término va a ser positivo, pero si abre hacia abajo, así como la tenemos acá, el primer término es negativo. Entonces, acá tenemos nuestra sección cónica parábola. Y pasemos a nuestra última sección cónica. Si nosotros ya no trazamos nuestro corte, ¿verdad? De forma inclinada, sino que ahora lo hacemos exactamente vertical, vamos a obtener la última sección cónica. Esta última sección cónica se caracteriza por tener dos ramas, ¿verdad? En otras palabras, dos parábolas, una enfrente de la otra, y siempre va a tener esa forma, ¿verdad? Entonces, si nosotros trazamos, ¿verdad? El corte exactamente vertical, obtenemos una hipérbola. ¿Sí? Entonces, vamos a obtener una hipérbola. Y para verla de una mejor manera, también la vamos a ver de frente. Entonces, veríamos nosotros esto. Miren, acá ya estaría nuestro corte exactamente vertical. ¿Sí? Y estas partes que sobresalen, ¿verdad? De cada una sería esta parte, ¿verdad? Recuérdense que aquí tenemos dos conos, uno encima del otro, ¿verdad? Con intersección en el vértice. Entonces acá ya tendríamos una hipérbola. Miren. Ahí sería nuestra primera parábola que abre hacia abajo y nuestra segunda parábola que abre hacia arriba. Entonces cuando tenemos esta forma, tenemos una hipérbola, ¿verdad? Dos parábolas, una enfrente de la otra. ¿Ya? Entonces ahí estaríamos con nuestras secciones cónicas. ¿Sí? Entonces, en resumen, ¿verdad? Aquí tenemos las 4 secciones cónicas. Y repasando. Dice, si el plano se corta a la superficie, perdón, si el plano que corta a la superficie cónica es perpendicular al eje. ¿Qué significa perpendicular? Aquí tenemos el eje vertical. Y perpendicular quiere decir de que hay un corte horizontal y con el eje se forma un ángulo de 90 grados. Esas son las líneas perpendiculares. Entonces la sección cónica es una circunferencia. Y aquí tenemos nuestra circunferencia. ¿Sí? Entonces, si inclinamos el plano de modo que sea oblicuo, ¿sí? Entonces el eje y corte a todas las generatrices, la sección es una elipse. ¿Ya? Entonces, si nosotros inclinamos nuestro plano, aquí tenemos nuestra generatriz y aquí también, ¿verdad? Si nosotros inclinamos, ya no obtenemos un círculo, sino que obtenemos una elipse o un óvalo, si lo quieren ver de esa manera. Y por último, ¿verdad? Tenemos acá, si continuamos inclinando el plano de modo que sea oblicuo con el eje y que sea paralelo a una generatriz, resulta una parábola. Ya, entonces, esta sería nuestra generatriz y el plano que nosotros estamos colocando acá es paralelo a nuestra generatriz. Entonces, va a cortar la base. Cuando corta la base, vamos a obtener la parábola. ¿Verdad? Y al final tenemos que si inclinamos aún más el plano de modo que sea paralelo a dos generatrices, resulta una curva con dos ramas llamada hipérbola. Lo que les decía, ¿verdad? Tenemos dos ramas y este corte es vertical o inclinado que sea paralelo a la directriz, a la generatriz. Aquí tenemos la generatriz, miren. Y acá tenemos la otra generatriz.
Si nosotros cortamos esto paralelo a las generatrices, vamos a obtener la hipérbola. Entonces ahí tenemos las 4 secciones cónicas. ¿Por qué secciones cónicas? Porque se utiliza un cono como referencia para trazar las secciones. ¿Sí? Pero también existen otras que no son secciones cónicas, porque recuérdense que estas son las que generan una curva. El círculo genera una curva en todo su entorno y de igual forma, ¿verdad? La elipse forma curvas en todo su entorno, la parábola forma curva en la parte de arriba, ¿verdad? O en la parte de abajo, según como sea la posición de la parábola. Y la hipérbole también genera curvas en la parte de arriba y en la parte de abajo. Entonces existen secciones cónicas degeneradas. Estas no generan curvas. Cuando el plano pasa por el vértice, ¿sí? Entonces se obtienen las cónicas degeneradas. Y ahí las tenemos, miren. Acá tenemos la misma figura, los dos conos, ¿verdad? Uno encima de otro, pero ¿qué pasa si el plano no pasa por la figura del cono? Ni por la de arriba ni por la de abajo. Entonces, esta figura pasa exactamente en el punto del vértice. Y si nosotros vemos de la parte de arriba, ¿verdad? Esta figura vamos a obtener un punto nada más. Entonces, esa sería la primera sección cónica degenerada, porque no genera una curva. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Si nosotros, ¿verdad? Trazamos el plano así de manera inclinada exactamente en la generatriz, en las dos generatrices, ¿verdad? De nuestros dos conos, no generamos ninguna curva, pero sí estamos generando una línea recta. Ya sabemos de que acá hay un ángulo de inclinación que también se puede determinar. Aquí tendríamos nuestro punto del vértice y aquí tendríamos otro ángulo de inclinación. ¿Sí? Pero entonces nosotros estamos encontrando una recta. ¿Sí? Y por último, tenemos que si nosotros trazamos el plano exactamente vertical y en el centro del vértice, obtenemos dos rectas. Miren, aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Estas dos rectas también tienen ángulos, ¿verdad? Este ángulo que tenemos acá es exactamente igual a este ángulo y este que tenemos aquí interno es exactamente igual a este. Por lo tanto, aquí tenemos dos pares o un par de rectas, ¿verdad? Un par de rectas que estas se llaman rectas secantes porque forman ángulos distintos, ¿verdad? Estos dos son distintos a estos dos y solo se cortan en un punto y ese punto es el vértice. ¿Ya? Entonces, en resumen, también tenemos acá nuestras cónicas degeneradas. ¿Sí? Estas serían nuestras cónicas degeneradas. Punto, ¿verdad? Si el ángulo que forma el plano con el eje es mayor que el formado por una generatriz, la sección es un punto. Así que aquí tenemos los ángulos, ¿verdad? Si este ángulo, ¿verdad? Es mayor que este, ¿verdad? Quiere decir de que no va a tocar la generatriz, por lo tanto la sección es un punto. En cambio, un par de rectas secantes. Si el ángulo que forma el plano con el eje es menor que el formado por una generatriz, la sección es un par de rectas secantes. Quiere decir de que pasa exactamente, ¿verdad? Exactamente el corte en nuestras generatrices. Por eso se están formando dos rectas. ¿Sí? Y por último, ¿verdad? Si solo colocamos el plano inclinado, ¿verdad? Y si el ángulo que forma el plano con el eje es igual al formado
por una generatriz, la sección es una recta, ¿verdad? Porque solo está tocando una generatriz arriba y una generatriz abajo. Y si estas se juntan, se forma una línea recta.